Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de luz para el canal. Por fin tenemos disponible al Brewmaster o a Oso Morapio, el nombre que le pusieron, que me puse a investigar un poquito por qué el nombre, porque honestamente no sabía qué significaba. Así que después, dentro de lo que es el video, una vez que estemos probando este nuevo héroe, voy a estar contándoles un poquito de estas curiosidades de por qué del nombre, ¿no? De este nuevo héroe que ya tenemos disponible por medio de la invocación de cristales celestiales mejorados. Quería apurarme a hacer este video porque sé que muchos de ustedes probablemente hayan acumulado una buena cantidad de cristales celestiales mejorados o no, pero aún así van a intentar conseguir al héroe, ya sea poniendo dinero dentro del juego o buscando justamente mediante cristales celestiales mejorados la obtención de Oso Morapio. Leyendo un poquito sus características y sus cosas, pinta ser un héroe interesante, pero de la teoría a la práctica muchas veces nos podemos llevar alguna sorpresa, ya sea para bien o para mal. Antes de arrancar el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos con el análisis a fondo de este nuevo héroe. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y por acá tenemos a Oso Morapio, de Guardianes de la Naturaleza. Casi 700.000 de salud, no es mucho, pero bueno, tampoco es tan poco, teniendo en cuenta que es un héroe de rango, ¿no? Que ataca justamente a larga distancia, como dice ahí, 1.3 segundos de velocidad de ataque, con lo cual el ataque no es muy rápido, va a tardar entre un ataque y otro. Recordemos que la velocidad justamente de ataque hace referencia a cuánto tarda de un ataque estándar al siguiente, con lo cual ataca, 1.3 segundos, vuelve a atacar. Y nos dice, lanza un barril que provoca veneno a los enemigos en un área durante 5 segundos. Inflige 124.000 más, casi 13.000 de daño y provoca maldición de mala puntería. Al atacar, los enemigos tendrán un 80% de probabilidades de fallar. Al atacar a un enemigo que sufra veneno, Oso Morapio tendrá una probabilidad del 30% de provocar maldición de mala puntería durante 3 segundos. Al atacar, el enemigo tendrá un 80% de probabilidades de fallar. Y acá tenemos el refuerzo, que si no me equivoco es como el de Lavinia, pero invertido. Con lo cual es un buen patrón de refuerzo, en eso no tengo quejas. Pero la realidad es que, bueno, lo he estado probando, lo he estado jugando y no he obtenido los mejores resultados. De hecho, no he podido ganar ni una sola partida. Tenemos la facción de la semana, que es justamente la Alianza de la Luz, con el refuerzo, que al invocar a los héroes de la facción de la semana comienzan con un 3 de arrojo combativo adicional. Recuerden que les había mencionado en videos anteriores que la facción de la semana había pasado como a un segundo plano. Lo más importante era tener los héroes de lo que es el evento de la búsqueda de runas. Yo tengo estos tres, Dragonino, Paladín y el Caballero Flema. Pero bueno, en este caso decidí meter a Oso Morapio, que en principio vendría a ser más utilidad que daño. No tanquea demasiado porque además me puse a ver sus ventajas y dije, bueno, le puedo poner la ventaja de Kitsune, ¿no? Que le aumenta la velocidad de ataque, a ver si puede tirar el barril de manera más seguida. Bueno, honestamente no. La primera ventaja no nos va a dar esta opción. En la segunda sí ya podríamos equiparle la velocidad de ataque aumentada de Kitsune. Pero bueno, decidí ponerle tanqueo, ¿no? Porque de por sí ya voy a usar el Dragonino. No es un héroe que tenga mucho daño, no es un héroe que tanquee demasiado, con lo cual podemos ponerlo como un comodín, pero honestamente creo que hay mejores opciones. Vamos a probarlo igualmente. Bueno, como verán, ya está acá disponible por medio de lo que son las invocaciones celestiales mejoradas. Honestamente, yo no lo voy a buscar en lo particular. Estoy esperando otras opciones, estoy esperando otros héroes. Si bien tengo casi 300 cristales celestiales mejorados, no es un héroe que me haya encantado, que me haya fascinado. Vamos a mandar una partida rezando para que nos toque a alguien que dentro de todo esté dentro de nuestras posibilidades. De hecho, sí, es un señor que tiene 666 de poder general de la cuenta. Lo superamos por muchísimo, casi un 200%. Pero hay que tener mucho cuidado porque su grifo tiene... Bueno, se rindió, no quiso jugar. Vamos a mandar otra partida. Yo hubiese hecho lo mismo en su lugar, había demasiada diferencia en el poder general de la cuenta. Creo que igualmente con su ventaja mejorada ya al nivel 20, vaya uno a saber en qué nivel la tenía, podría haber hecho algo igualmente. Pero bueno, no fue así. Vamos contra Natacho, que nos lleva casi un 100% de poder general de la cuenta, pero no tiene muchas ventajas, con lo cual debería ser una partida relativamente pareja. Bueno, acá ya nos sale un Oso Morapio. Lo voy a poner en cámara lenta para que puedan ver cómo se comporta este héroe en lo que son los primeros niveles. Fíjense que no está mal de daño, pero no tanquea absolutamente nada. Ya lo desaparecieron.
Bueno, nuestro paladín que queda a merced de esas 3 tropas, no hay mucho que hacer. Recordemos que igualmente Dargañán es bueno en los primeros niveles, pero bueno, después se termina quedando y bastante. Vamos a ir por el daño aumentado, a ver si le podemos dar una vueltita de tuerca, justamente a lo que pueda llegar a ser Oso Morapio. Fíjense que lo que es el patrón de refuerzo. Mejor ubicación para Oso Morapio. Honestamente, entre segunda y tercera línea. Si pueden colocarlo en tercera, mejor. Como para protegerlo un poquito más. Como les digo, no es un héroe que absorba demasiado daño. Entonces, puede ser complicado si lo dejamos en segunda línea y no tenemos un tanque natural, un tanque que pueda absorber daño y generar tiempo para que Oso Morapio pueda usar su definitiva, que creo que es de lo más interesante. Aunque en definitiva termina siendo un Dargañán de largo alcance. Y ustedes saben que a mí Dargañán no me gustó para nada. De hecho, hay gente en el clan que le ha tocado Dargañán en las hachas y la verdad es que no está muy contento porque es prácticamente tener como un héroe menos, ¿no? En este caso, yo creo que para que Oso Morapio termine de cerrar o termine de tener un uso dentro del juego y dentro del meta, yo creo que deberían incrementarle a 100% la posibilidad de... Vamos a mover esto acá. Hasta ahora no hemos ganado ni una sola ronda, ¿eh? Deberían aumentar al 100% la posibilidad de que fallen ataques los héroes que estén impregnados con... bueno, esto que es un vino. Porque justamente como les decía, ¿no? Esta curiosidad del nombre del Oso Morapio básicamente viene porque Morapio hace referencia al vino tinto. Ahora, ¿por qué en su retrato lo que tiene ahí parece miel o cerveza? Si hace referencia al vino tinto, vaya uno a saber en qué estaban pensando los devs. Honestamente, no sabría decirles, chicos. Bueno, vamos a traer este dragonino por acá, así abrimos una piedrita más. Tenemos que por lo menos ganar una ronda, ¿no? Tiene un Dargañán bastante alto en cuanto a refuerzo. A ver si podemos sacar una rondita. Bueno, creo que esta ronda la vamos a sacar porque el grifo ya está utilizando su definitiva. Más allá de no ser su definitiva total, hace algo por lo menos. Corrigieron el tema de la bonificación del potenciador de combate de Chavalote. Recuerden que lo que era la mejora inusual te curaba un 30% de los puntos de salud, la rara te curaba un 20% y la épica te cobraba también un 30%. Bueno, lo han solucionado, lo han corregido. Así que viene ahí por parte de los devs, porque claro, no tenía ningún tipo de sentido. Seleccionabas la inusual y era exactamente igual que la épica. Aunque tengo mis sospechas de que en realidad no te aportaba un 30%, te aportaba un 10%. Entonces estaba mal solamente la descripción, con lo cual no era algo tan terrible, ¿no? Bueno, Chavalote lo estuve probando, ya que estamos hablando del tema de la facción de la semana, y bueno, hay mucha gente que dice que la Alianza de la Luz es la peor facción. Bueno, Chavalote con la mejora de Kitsune, que yo la tengo a nivel 1, pero si ustedes la llegan a levelear o la tienen nivel alto, mucho cuidado porque se puede romper Chavalote, ¿eh? Recordemos que Chavalote con lo que es, o sea, todo lo que es el tema de velocidad de ataque se ve muy beneficiado. Entonces, si tienen la posibilidad de probarlo y hacerlo, pruébenlo. Creo que se puede llegar a romper bastante el héroe en ese aspecto. Yo tengo otras prioridades en cuanto a la mejora de ventajas. Estoy pensando si realmente vale la pena hacerlo. Y ojo, porque esta ronda va a ser de él, ¿eh? Bueno, nos quedamos en 2 vidas. Todavía no hemos conseguido la superfusión de nuestro querido Oso Morapio. Creo que acá ya sí la vamos a conseguir. Sí, de hecho sí. En segunda línea, como les digo. No es lo ideal, no es lo que más me gusta. Pero bueno, igualmente... algo es algo, por lo menos lo tenemos en superfusión. Vamos a bajar este chavalote por acá. Ya deberíamos ir buscando. A ver si... No voy a llegar a abrir las piedras de ahí abajo, pero vamos a alcanzar por lo menos la super de Dragonino. Muy bien, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y nos estaría faltando una como para quedar en igualdad de condiciones en cuanto a superfusiones y no terminar de perder, porque este tipo... así como lo vemos, nos está complicando totalmente la existencia. No vamos a llegar. Bueno, nos vamos a tener que jugar toda la última vida, chicos. Porque si no voy a desperdiciar demasiado patrón de refuerzo y ya no me está gustando. Fíjense que, bueno, Ojo Morapio, ahí lo tenemos. Oso Morapio, perdón. Ven que empiezan a fallar los ataques cuando utiliza su definitiva. Ahora, ¿es suficiente como para decir, uy, qué buen héroe? Honestamente no. O sea, creo que lo único que tiene de bueno es justamente eso. O sea, que pueden... bueno, vamos a abrir las piedritas ahí así tenemos una buena cantidad de fichas para poder invocar tropas. Porque
nos estamos quedando demasiado atrás y podemos llegar a perder la partida, cosa que claramente no queremos. Vamos a jugar al paladín para que nos pueda cubrir por este lado. Vamos a alcanzar la super de Chavalote con nivel 71, Ojo, porque está picuso, está fuerte. Me gusta bastante. Acá vamos a tener que vender algo, Un segundo Oso Morapio, honestamente no voy a buscar, chicos, porque ya les digo, no me termina de convencer. Vamos a vender algunas cositas por acá. 1, 2, 3, 4, 5 sus profesiones de él. 1, 2, 3, 4 nuestras. Falta una. Y es que tenemos que buscar el paladín que nos falta. Eso es una realidad. Vamos a vender así. Bien, el paladín que nos falta. Excelente. Vamos a jugarlo por acá. No es la mejor posición del paladín, honestamente. Pero bueno, no es lo mejor que hemos podido conseguir. Y tratar de en las próximas rondas conseguir la super que nos falta de grifo, ¿no? Como para tener 2 grifos ya. Fíjense, ahí lo tenemos al Brew Master. Ya consigue su definitiva. La tira. Fíjense que empieza a fallar las habilidades. Ahí la tira... No sé si la tiró a la retaguardia, pero creo que sí. Y es importante porque Chavalote va a empezar a errar los ataques básicos. O sea, es un buen counter de estos héroes que suelen pegar con mucha velocidad y muchos ataques básicos. Pensando en Lavinia, que no está dentro del meta, honestamente. Hoy en día hay otros héroes que son mejores, como el Patocóptero, como el Dragonino, como Flora Trayeta. Por eso creo que Oso Morapio demoró mucho en salir. En otra instancia, en otro meta en el cual Lavinia venía siendo prioridad para muchos, Oso Morapio puede llegar a funcionar. Pero el tema también es que, por ejemplo, el demonio es mucho mejor que Oso Morapio para poder denegar a estos héroes que pegan muy rápido. Porque les corta en seco todas las ventajas que tienen. Oso Morapio tiene un 80% de probabilidades de que erren los ataques básicos. No sé. No me termina de cuadrar del todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tener que seguir vendiendo, A ver si nos sale los grifos. Bueno, un dragonino tampoco está tan mal. Otro dragonino más. Este sí está medio mal, Otro dragonino más. Es que el tema es que si no saco acá una super más... Bueno, mirá, llegamos con lo justo a la super de dragonino, Y ojo que podemos llegar a perder acá. A ver, esperemos que no. Me tira Oso Morapio para atrás. Para nosotros mejor que mejor. O sea, no tenemos ningún tipo de problema porque Oso Morapio va a tener más tiempo de utilizar su definitiva. Fíjense que le tiró la definitiva a Tocino Cochino y a Darganian, con lo cual van a empezar a fallar ataques. Perfecto. Bien, ronda para nosotros, chicos. Ronda para nosotros. Nos mantenemos con vida, por lo menos de momento. Uy, velocidad ataque aumentada. Esto nos viene muy bien para Chavalote. Para Oso Morapio también. Ok, vamos a vender el paladín. Y acá tenemos... uno de los grifos que nos falta uno más. A ver si lo podemos sacar. Está complicado, No salió. No salió, gente, no salió. Ay. Bueno, nos jugamos todo, Vamos, let's go. 6 contra 6. De momento estamos tanqueando bien, De momento estamos tanqueando muy bien. Bueno, el señor no está jugando, no sé qué está haciendo. No sé de hecho si llegó a invocar, porque si llega a sacar el Chavalote en su perfusión, el segundo Chavalote vamos a estar muy complicados. Vamos a ver después la estadística final de Oso Morapio. El héroe salió hoy, chicos, con lo cual habría que hacer una prueba mucho más extensa, ¿no? Probarlo en diferentes roles. Oso Morapio no se termina de definir como un guerrero porque es rango, no se termina de definir como un daño porque honestamente, ahora vamos a ver la estadística final, mucho daño no tiene. Entonces como que es un intermedio, no se termina de definir en su rol. Por eso les digo, lo encargaría más por el lado de ser un soporte, porque al fin y al cabo te aporta mucha utilidad, como puede ser justamente de que los héroes rivales fallen los ataques. Justo en este caso, donde tiene Chavalote, donde tiene Tocino Cochino, donde tiene Darganian, nos sirve mucho que fallen los ataques básicos. Pero hay otras composiciones que justamente se componen en habilidades donde prácticamente no va a funcionar, no va a servir Oso Morapio. Vamos a ir nuevamente. Acá ya vamos a sacar la segunda superfusión del grifo, lo cual nos viene realmente muy bien. Este señor me parece que se quedó AFK, así que creo que ya resta terminar de ganarle y eliminarlo por completo. Bien, un paladín más. Y con esto vamos a ir a lo que es el final de la partida, chicos. Es probable que ganemos porque esté FK, básicamente. Y aunque no estuviera FK,
Creo que su mayor potencial era sacar ese segunda a su profusión de Chavalote, que creo que con Oso Morapio en nuestras filas no debería poder meter demasiados ataques básicos, con lo cual no podría proquear lo que es la pasiva. Bueno, en realidad pasiva, la habilidad, ¿no? De Chavalote, que básicamente le digo pasiva porque no necesita energía para poder ultear. Entonces básicamente cada 3-4 ataques, cada 3 ataques, mejor dicho, genera la explosión que daña a los... con la salpicadura de daño a los héroes que están por detrás. Bueno, este señor decidió dejar de jugar, se le cortó la conexión, no estoy seguro qué le pudo haber pasado. Una lástima realmente porque no vamos a poder terminar de evaluar, ¿no? Si realmente Oso Morapio es un héroe que vale la pena. Pero ya les voy adelantando y les voy diciendo, es un héroe del montón. Si tuviera que pensar en un héroe al cual se parezca desde este lado, o sea, no en cuanto a su función, en cuanto a lo que hace, sino que es esto de un héroe que puede llegar a servir en determinadas circunstancias, muy puntualmente, podemos llegar a ligarlo con tanto con el demonio como con, en cuanto a utilidad, ¿no? Como con Ojo Ultrarrojo, por ejemplo. Ojo Ultrarrojo no es un mal héroe. Lo que pasa es que funciona en determinadas circunstancias. Aplica el Fear si es que tenemos el potenciador de combate. Y ahí lo torna un héroe interesante. Pero fíjense, Oso Morapio. Hemos invocado 17. Casi no ha metido daño. Casi no ha tanqueado. Entonces no termina de ser ni una cosa ni la otra. Termina siendo un comodín ahí que... sí tiene mucha utilidad en cuanto a que fallan ataques básicos, pero honestamente yo le subiría el 80% al 100%. O sea, que cuando use la definitiva, que empape de vino a los adversarios y tengan un 100% de probabilidades de que no fallen. O sea, que directamente que tenga un 100% de efectividad. O sea, que fallen todos los ataques básicos. Ahí yo creo que Oso Morapio puede llegar a ser tenido en cuenta en lo que son las composiciones. Porque además tengan muy en cuenta que en el caso de Oso Morapio es un héroe que solamente lo vamos a poder conseguir por medio de invocaciones celestiales mejorados. Y pensando en Kitsune, pensando en el Grifo, pensando en lo que son esos héroes que sí realmente uno está esperando a que salgan en invocación de cristales celestiales mejorados para poder sacarla, siento que Oso Morapio se queda muy atrás. Pero bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Este es el análisis completo de Oso Morapio. Déjenme saber en la caja de comentarios cómo les ha ido con este héroe, si lo van a buscar conseguir, si ya lo tienen, si lo han probado y algunas composiciones que les hayan servido como para ver si realmente este héroe lo podemos empezar a ubicar dentro de nuestras composiciones, aunque desde mi punto de vista hay otros héroes, como por ejemplo el demonio, que pueden cumplir su función y hasta de mejor manera. También déjenme saber qué cambios le harían a Oso Morapio para poder mejorarlo un poquito y a ver si los devs nos escuchan, que ustedes saben que los devs escuchan el canal y muchas cosas de las que hemos tomado después las van colocando dentro del juego, y ver si así Oso Morapio puede ser un poquito más fuerte de lo que está ahora. Mi recomendación, Nachitus, ¿me recomiendas sacarlo, buscarlo con cristales celestiales mejorados? Si tenés una gran cantidad, te diría que lo desbloquees como para que lo puedas probar y saques tus propias conclusiones. Y en caso de que haya un cambio de balance en la cual buffeen a Oso Morapio, ya lo tengas y no tengas que esperar a que vuelva a salir para poder desbloquearlo. Ahora, desbloquearlo por medio de dinero dentro del juego no lo recomiendo, y si no tienen muchos cristales celestiales mejorados, tengan en cuenta que en este momento se está haciendo una votación para poder saber cuál va a ser el próximo héroe que aparezca en los cristales celestiales mejorados, en las invocaciones, y es probable que gane Kitsune. No está 100% asegurado, pero es probable porque es lo que más quiere la comunidad. Entonces yo les diría que esperen, que estén atentos a cuál es el héroe que elige la comunidad y esos cristales celestiales mejorados lo utilicen para mejorar alguno de los héroes que realmente estén fuertes dentro del meta. Antes de despedirme, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.